A ver, estoy conectando a Facebook. Listo, dale. Estamos bien de tiempo de todas maneras. ¿Y cómo te fue ayer en la primera sesión? Tienes mute. Bien, bastante bien. En realidad creo que hubieron más preguntas de las que me esperaba, pero genial. Creo que ese es un buen indicador. Se conectaron alrededor de unas 85 personas alrededor. ¡Oh, Fue súper! interesante. Genial, qué bien, te Sí, sí, felicito. sí. Gracias. Entonces la idea de hoy es justamente empezar con una pequeña entrevista. A ver si Genial. seguramente nos va súper. A ver. Ya estamos en Facebook. Déjame ver. Viendo que la gente se vaya sumando. Esperando que la gente se vaya sumando. Y iniciamos, ¿sí? Unos minutos. Pero genial. Tenemos un par de personas que nos están ya mirando. Empezamos en unos 5 minutos. Y iniciamos, ¿sí? Unos minutos. Listo. Tenemos un par de personas que nos están ya mirando. ¿Ya tienes pensado quién sigue en la entrevista? Facundo es un amigo de Argentina, de Banco Galicia. Ajá. Justamente también viene trabajando con tema de OKR bastante fuerte. Lo conocí hace un par de años, ¿sí? Cuando estaba yo, bueno, me contactó por Facebook y nos hicimos buenos amigos a partir de ahí, justamente porque ellos estaban empezando su proceso de adopción de OKRs con Banco Galicia. Y nos contactamos y nos hicimos buenos amigos. Creo que va a ser una súper chévere entrevista también. Qué chévere. Qué chévere. Ahí estaba viendo, no sé si has visto que Medini ya está haciendo también varios, Ah, no lo he visto. sí, en YouTube para que le des una pisteadita. Ha hecho varios videos con otros españoletes ahí de OKRs que de pronto te pueden inspirar o los puedes relacionar o hasta escribirle. ¿Quién quita? Sí, seguro que sí. Ya. Bueno, entonces empezamos, ¿te parece? De una, empecemos. A ver. Permítese un momentito. Iniciamos. Buenos días con todos. Siendo las 11:06, empezamos un poco la entrevista. Esta serie de entrevistas justamente tienen por motivo en estas próximas 3 semanas también poder ir conociendo un poco más a detalle el cómo vamos a ir abordando los OKRs. He podido contactar con algunos expertos, con algunas personas que dominan el tema y que creo que su experiencia puede ser muy valiosa para cada uno de ustedes que está siguiendo justamente este proceso de aprendizaje, ¿sí? Hoy día tengo el agrado de contar con Nadia. Nadia Zapata es Agile Coach en TCS, ¿sí? Ella es ingeniera de sistemas, especialista en gerencia de la información, tiene más de 13 años en la industria de software, en la consultoría en tecnología, en la cual se ha desempeñado como consultora, gerente de proyectos, directora de procesos, Scrum Master y en los últimos 3 años como Agile Coach para equipos y para organizaciones.
le apasionan las transformaciones ágiles y culturales de las organizaciones y es convencida en la generación de valor. El diseño centrado en el cliente y la innovación como principales medios para lograrlo. Se desempeña actualmente como Agile Coach en Tata Consulting Service, empleando frameworks, metodologías, Lean Agile, donde además lidera múltiples iniciativas ágiles al interior de la organización en pro de su transformación ágil. Ella es miembro activo de la comunidad Ágiles Colombia, Ágiles Latinoamérica, en donde ha participado como speaker en varias charlas. Su propósito principal es lograr que las personas y las organizaciones entiendan el mindset ágil y la agilidad como un medio poderoso para lograr resultados exitosos y de alto valor e impacto. Bienvenida, Nadia, ¿cómo estás? Cristian, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de poder sumar a esta iniciativa que tienes de OKRs y bueno, ayudar un poco con todo lo que hemos vivido en este mundo a solucionar algunas inquietudes o inclusive quedarme con más también. Muchas gracias a ti por la invitación. Genial, muchas gracias a ti por sumarte. Entonces empezamos, ¿te parece? Claro que sí, empecemos. Ok, primera pregunta, por qué utilizar OKRs? ¿Por qué utilizar OKRs? Pues mira, yo creo que el mundo cambió, ¿cierto? Nos invita todo el mindset y todas las conversaciones ágiles a pensar en ese mundo VUCA, en ese contexto VUCA donde nos hemos desenvuelto. Para los que de pronto no están familiarizados con el término, hace relación a volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo, ¿cierto? Y eso hace que las características de las organizaciones también tengan que adaptarse a ese contexto en el cual nos movemos. Y los KPIs y la forma tradicional en la que venimos midiendo y mostrando resultados, pues empiezan a ser un poco poco eficientes, ¿cierto? Poco realmente motivadores y relacionados directamente como a la persona, ¿cierto? Hablamos inclusive de los trabajadores del conocimiento, ya pasamos de ser estrictamente producción en serie a poder aportar desde cada uno, desde nuestras especialidades, experiencias y conocimientos. Entonces yo creo que los OKRs ayudan a que las organizaciones realmente aumenten sus posibilidades de generar y de lograr su estrategia. Antes hacíamos visiones a 10 años y cuando llegaba a esos 10 años no se cumplían, entonces decíamos, aumentemos las 5 añitos y le cambiábamos por ahí uno que otro número y ya. Entonces con los OKRs, de alguna manera, pues, y obviamente inspirados con todos los grandes logros que han generado estas grandes organizaciones como Google, Intel, LinkedIn y demás, pues uno dice, si algo están haciendo ellas bien, pues será porque están funcionando, ¿cierto? Entonces uno dice como, bueno, posiblemente por ahí puede ser el camino. Adicional porque compromete desde la motivación, desde el sentirse parte de, desde el hacer parte de, a todos los niveles de la organización y eso entonces ayuda a conectar esos propósitos individuales también con mi labor y con la organización. Y obviamente pues lograr que rompamos hilos y que nos movamos todos hacia una misma dirección. Creo que eso es como la esencia de los OKRs y que es fundamental en las organizaciones que quieren marcar la diferencia y hacer algo en pro del valor y del impacto y del cliente y para obviamente para cada persona. Entonces creo que esas son unas buenas razones para usar OKRs. Genial. Y si nos cuentas un poco cómo fue tu primera experiencia con el tema de OKRs. Sabes que la pensé mucho y tengo dos experiencias de ahí pequeñitas. Una fue en un banco, en un equipo de inversiones, nada que ver con tecnología, porque era puro equipo de negocio. Entonces, obviamente creen sabérselas todas a nivel de estrategia y de indicadores. Además, todo el tema financiero y inversiones están muy relacionados con métricas y demás. Entonces, empezar a cambiar la visión tenían muy establecido cómo iban a llevar su proyecto, cuál era como la meta, entre comillas, a alcanzar. Y cuando yo les propuse el ejercicio de OKRs, empezaron a mirarme como raro, como, a ver, ¿y qué de diferente tienen los KPIs con los OKRs? ¿Cierto? Y danos una buena razón para migrarnos y para cambiar. Entonces empezamos, porque tenían una cantidad de KPIs impresionantes, o sea, tenían por ahí 20 y eran como 5 personas nomás. Yo no sé cómo iban a lograr eso realmente. Entonces empezamos a trabajar como, bueno, disminuyamos la cantidad de objetivos, escojan 3, los más importantes, y dejémoslos pues en KPIs.
no los traslademos todavía a OKRs, pero al menos seleccionen de 23 para que podamos tener foco. Y convencer al jefe en ese momento, al líder de ese equipo, venga y deje que su equipo sea el que planee las acciones. No les diga a usted cómo hacer, ni cómo pretendería usted que ellos lograran esos objetivos. Deje que ellos empiecen a involucrarse en esas acciones. Entonces fue, mejor dicho, batalla campal. Cada 8 días nos reuníamos. Adicional, yo estaba apenas empezando a entender también ese tema de OKRs. Entonces, cuando me pedían avances, yo me pegaba la enloquecida porque yo decía, ¿cómo logro identificar que una acción realmente impacta al KR y cómo se lo sumo para que la agujita se mueva? Y yo entendía que la agujita se tenía que mover y que ahí tenía que tomar decisiones con respecto a hacia dónde se moviera, pero en ese momento no era capaz de vislumbrar cómo hacer esa trazabilidad o cómo medir. Entonces ese primer ejercicio fue catastrófico. Gracias al equipo tuve muchísimo apoyo. Y yo siempre les he dicho, y uno de los tips aquí, spoilando un poquito la pregunta final, es, eso es de largo aliento, ¿cierto? Entonces no nos dé miedo a fracasar, a fallar, arriesguémonos y vamos refinando, eso sí, rápidamente. Entonces aprendimos juntos, sobre todo, cómo conectar esas acciones, esos KRs con esa estrategia de inversiones a alto nivel que ellos tenían. Y empezamos juntos también a identificar realmente cuáles eran esas metas, cuál era esa forma de conectar las acciones que tuvieran impacto y cómo poder mover la agujita de verdad y no simplemente y no haciendo cascada como, esto como que avanzó un 50% y después tiro al aire otro 60% y como sin mucha base. Entonces fuimos evolucionando, pero obviamente evolucionando. Y después de varias implementaciones de OKRs en otros equipos, me encuentro con un equipo de líderes, específicamente en Tata, equipo de líderes, ¿cierto? Pura gestión de personas y obviamente puros indicadores de proyecto a nivel corporativo, de cuenta. Convenza al client partner de hacer OKRs en una organización de más de 60 años, cuando las respuestas son, así nos ha funcionado, ¿por qué tenemos que cambiarlo? ¿Cierto? Y usted, allá el coach de donde salió como diciendo que venga, hagamos OKRs. Entonces empezamos adicional porque los OKRs proponen un tema de 60-40, ¿cierto? 60 los empleados, 40 la estrategia, y vaya, pues quíteles ese poder a un client partner, a la capa alta de la organización, de dígame solamente un 40 y yo con el equipo armo el otro 60. Entonces llevamos ya más o menos casi, vamos para el tercer trimestre en planeación de OKRs, y ahí me tocó ser flexible. Me tocó cambiar el 60-40 y me tocó hacer casi como un 80-20 y decirle, listo, plantéenos ustedes pues los 80, déjenos nosotros al menos el 20 y ahí nos vamos yendo y déjenme ir mostrando resultados. Y ahí nos vamos yendo, ya en este momento vamos como un 70-30, yo espero que para el siguiente trimestre podamos hacer 60-40 y ahí lo voy volteando. Pero es un tema bastante complejo, tanto por el cambio de chip, de cómo medir, ¿cierto? De cómo conectar todo eso que hacemos con esa estrategia y cómo hacemos esa trazabilidad que te mencionaba. Y adicionalmente que los líderes cedan el control de sus indicadores. Es un tema bastante complejo y que experiencia tras experiencia de alguna manera se va logrando, pero hay que tener paciencia, tranquilidad, y estar enfocados en que eso es el objetivo y que es una buena forma de lograr cosas. Entonces, con mucha convicción y mucha pasión por este tema para que las cosas como que empiecen a funcionar. Genial. Cada vez que te escuchaba y recordaba un poco mis inicios también, lo difícil que es definitivamente conversar con un C-Level, con un director, con alguien de la gerencia, porque de una u otra manera nosotros estamos siempre pensando en que necesitamos adaptarnos porque nos va mal,
¿no? Y Ujú. de pronto el tener ese espacio en donde buscamos mejorar algo que va bien, se vuelve muchísimo más complicado aún de poder cambiar, ¿no? Me pasó a mí también en un banco conocido aquí en Perú, en donde ellos tenían la suerte, creo yo, de tener de ser líderes en el mercado en el que están. Tenían, su competencia estaba 20 puntos por debajo. Entonces, indiscutiblemente le Imagínate. iba súper bien. Entonces, cuando le hablan de tener un proceso de transformación o de empezar un proceso de transformación, la primera pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué si me va bien? Ujú. Y me da súper bien, no solamente le va bien, le da súper bien. Le Entonces, va de más pronto que se vuelve bien. como que un proceso. Sí, claro, se vuelve un proceso más complejo, más difícil, de más dedicación, porque no solamente está el hecho de cambiar, sino prepararse para lo que venga más adelante, ¿no? Así es. Sí, pero yo creo que ahí toca tener mucha convicción, ¿cierto? Así es, así es. Y buscar, Literalmente, la buscar un convicción es lo único que te puede. aliado. Y buscar de pronto un Definitivamente. aliado. Ujú, sí, 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 definitivamente creo que hay muchas estrategias para poder abordar este tema y aún así creo que la convicción definitivamente debería ser una de las cosas que nos debería mover, ¿no? Así Genial. es, así es. Entonces, siguiendo con las preguntas, un poco, ¿tú tienes algún tipo de proceso, alguna forma en la que normalmente llevas a cabo los OKRs o los obtienes? Sí, digamos que tengo aquí algunos puntos esbozados. No sé si son completamente lineales, dependerá como de algunos de los equipos, dependerá de la capa de la organización donde queramos implementar los OKR, ¿cierto? Pero creo que logré sacar algunos como puntos importantes en ese proceso. Importante, yo creo que uno tiene que partir sí o sí de esa formación, ¿cierto? De la capacitación, de que entiendan eso qué es, de dónde viene, por qué es importante, cuáles son los beneficios, más o menos como la historia, ¿cierto? Darle a la gente un contexto. Es Ujú. importante, no simplemente como vamos a hacer OKRs, crean en mí que eso funciona y vamos para allá, sino que es importante darle a la gente como una formación, una explicación de los OKRs. Conocer la estrategia o el roadmap estratégico de la organización es supremamente importante y no que sea el teléfono roto de lo que la capa estratégica definió y la quinta persona que lo ha escuchado venga y nos los cuente. Yo normalmente lo que hago es tratar de involucrar directamente a esa alta gerencia con el equipo y que vengan ellos personalmente a contar, ¿cierto? Para generar de una vez ahí la conexión, las preguntas que surjan y que ellos también se lleven inclusive feedback de los equipos con respecto a la estrategia y puedan hacer algo con eso. Entonces, que el que la definió, el vicepresidente, el gerente, no sé cómo se llame, venga y nos cuente directamente como cuál es ese roadmap estratégico que tienen, me parece muy importante. Tercero, definir ese propósito. Yo soy una convencida de ese por qué, de ese para qué, y el propósito tiene que estar interiorizado, tiene que mover a todas las personas del equipo, independiente de la capa en la que nos estemos moviendo, ¿cierto? Tenemos que conectar con ese propósito, entender qué es lo que estamos haciendo, para qué lo queremos hacer, cómo lo queremos lograr, qué es el valor que vamos a generar como equipo, obviamente alineado a esa estrategia. Otro punto muy importante para mí, que yo no sé si está de tercero o de segundo, pero ahí lo puse, es categorizar e identificar el cliente, ¿cierto? Ponerle nombre a ese cliente, ponerle sentimientos a ese cliente, ponerle definición a ese cliente de qué tan cercano es a la tecnología o no en caso de que estemos en tecnología, de qué tan hábil es por ejemplo, volviendo al ejemplo que les mencionaba ahorita en el tema de inversiones, uno de los propósitos de ese equipo era digitalizar era autogestionar las inversiones, que normalmente siempre se hacen por medio de un asesor, que le recomienda al cliente cómo llevar como su tema financiero en términos de inversiones. Y lo que ellos pretendían era volver ese proceso autogestionado, es decir, que las personas, el cliente tenía que tener ya un conocimiento digital importante. Y a veces cuando uno no conoce eso, cualquier cosa que haga puede apuntarle o no, puede lograrse o no.
Entonces, para mí es muy importante tener muy claro ese cliente. ¿Qué es importante para ese cliente en términos de seguridad, de tecnología, de confort, de experiencia de usuario? Porque entonces nos vamos a ponerle letra chiquita a los adultos mayores que necesitan letras grandes con colores primarios que les ayude a leer, ¿cierto? Como toda esa cantidad de cosas, inclusive, no sé si está en el campo, si está en la ciudad, si tiene tantos o tantos años, en qué medio más o menos se desenvuelve. Para poder lograr también conectar todo lo que hacemos es súper importante. Y obviamente entonces ya de ahí sí empezar a dividir esos objetivos, tanto top-down como bottom-up, para generar ese involucramiento e ir homologando esas expectativas con la alta gerencia. Entonces la comunicación tiene que ser muy fuerte y el nivel de confianza tiene que ser muy fuerte. Por eso me gusta involucrarlos desde el principio en esa sesión como de cuéntanos para dónde vamos, cuéntenos ese roadmap hacia dónde va. Después entonces ya establecer metas, creo que el final es como el establecimiento de metas, la frecuencia de medición, tener como esa primera línea base de en cuánto estamos en este momento para saber qué es lo que queremos mejorar, hacia dónde queremos mover esa aguja. Comunicar, dejar visual, socializar es otro de los puntos, que todo el mundo quede claro con qué nos comprometimos, qué es lo que queremos lograr, cuáles son los objetivos, cuáles son los KRs, porque esto es lo que nos lleva a tener foco y lo que nos ayuda a tener esas decisiones y esas como conversaciones como enfocadas e importantes, ¿cierto? Inclusive hoy en día mi equipo de líderes, por ejemplo, ya es capaz de tener conversaciones con nuestro client partner cuando llega algo como desenfoque o diferente y es como, venga, eso a qué OKR le pega. Eso, entonces cambiamos de prioridad, ¿cómo negociamos esto? Y eso se da pues también al poderlo tener como homologado las expectativas y segundo, comunicado, visualizado y que quede muy claro para toda la organización que yo estoy enfocado en este punto. Y finalmente, pues ya toda la etapa de acompañamiento de resultados, de evaluación de resultados, irlos validando como en esa propuesta que inclusive creo que es muy genérica de todos los que trabajamos con OKRs, entonces el tema semanal o quincenal, trimestral y anual, dependiendo de la capa de la organización. Yo creo que a grosso modo, esos son como el proceso que yo llevo. Es importante ahí no dejar a los equipos solos, sobre todo cuando uno es el agile coach o el facilitador de este tema o el que está liderando el proceso de OKRs. No es como dejarle la papa caliente a la gente. No sé si todo Latam me entenderá qué significa la papa caliente, ¿cierto? No es como dejarlo ahí con el problema en las manos, ¿cierto? Como ya nos dijeron que OKRs y venga al trimestre a ver cómo les fue. Es importante ese acompañamiento, esa validación si el OKR sigue siendo válido o no cada 3 meses, ¿cierto? Y tener esas conversaciones muy frecuentes con la alta gerencia para mantener esa conexión y esa homologación directamente con ellos. Probablemente una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros ya como acompañando el proceso seguramente es encontrar correctos OKRs, ¿no? Entonces, en función a tu experiencia, como que, ¿qué preguntas utilizas normalmente como para guiar un poco al equipo en la consecución de sus OKRs? Eso es muy complejo, inclusive cuando la estaba pensando, yo creo que yo partí, hice como un barrido de muchas cosas que pregunto, pero creo que es importante también entender varias cosas ahí. Uno, el nivel de madurez que tiene el equipo, ¿sí? Cuando un equipo está recién formado, posiblemente es un poco más complejo generar OKRs de alto impacto o valiosos de primerazo, ¿cierto? Entonces también es entender un poco el nivel de madurez del equipo en términos también de su cohesión, en términos del entendimiento de su propósito y demás. Lo otro también es pensar un poco en esa estrategia, que a veces la estrategia puede ser poco motivadora, ¿cierto? Normalmente las estrategias son más en términos de números, de revenue, de ROI y demás, y cómo entonces también como facilitadores de esos ejercicios logramos trasladar o traducir de alguna manera esas estrategias o esas metas tan poco motivadoras per se
un poco a tocar ese corazón o ese ser de nuestros equipos. Entonces, en base a eso, yo normalmente les pregunto cada que estamos generando KRs, es una de las que más les pregunto, es como si esto que estamos definiendo te lleva a dar lo máximo posible o lo mínimo necesario. Porque aquí es importante poder como conectar el compromiso del equipo en ese KR que estamos definiendo, ¿cierto? Entonces, si yo simplemente me quedo con lo mínimo necesario, que lo que tengo que hacer y ya, ¿sí? Posiblemente a ese KR le falta un poco más de reto. Posiblemente a ese KR le falta más ambición, ¿cierto? O será problema de la persona y allá habrá que mirar algo, pero entonces sí les pregunto si consideran que ahí hay que dar lo mínimo para poderlo lograr o si hay que hacer lo máximo posible en realidad para lograrlo. Esa es una de las, como de las que los ponen como a pensar ahí un poquito. Lo otro, entonces, como les hablaba ahorita, como defíname tres focos en los que nos tenemos que realmente orientar como equipo, como organización. Entonces ahí, digamos que ahorita vamos a hablar un poco de herramientas, pero sí es importante lograr a las personas a hacer como ese embudo de prioridad en términos de que quede realmente las 3 o las 5 cosas máximo en las que nos debemos enfocar. Y ahí entonces empiezo a ayudarles con preguntas de cómo puede ayudar al cliente esto, ¿sí? ¿Cómo puede ayudar a mi cliente que ya lo caractericé, que ya lo entendí, que ya lo identifiqué, que ya sé que es el valor que quiero darle? Entonces empiezo, este objetivo, ¿cómo le puede ayudar a mi cliente? ¿Cierto? Este objetivo, ¿cómo le puede ayudar a la organización a cumplir la estrategia? ¿Y qué esfuerzo requiere de ti? ¿Qué esfuerzo requiere de ti? ¿Qué impacto tiene este KR también en tu propósito individual? Porque a mí me gusta hacer como yo les llamo las arañitas, las telarañitas, como el OKR organizacional, y aquí lo voy desglosando finalmente en el individual, ¿cierto? Entonces, ¿logras conectar este individual con este organizacional o todavía ese propósito no conecta? Y si no, entonces hay que empezar a buscar otras cosas. Otra pregunta que a veces les hago es como de 1 a 10, ¿qué tan retador consideras este KR? ¿Sí? De 1 a 10 este KR, ¿qué tan retador lo consideras? Identificar interdependencias, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer con otras personas u otros equipos para poder lograrlo? Porque aquí es importante también como generar ese ambiente colaborativo y de que los KRs finalmente no se van a lograr solos, ¿cierto? No es que yo me voy a echar toda la organización al hombro y voy a dar la batalla solo, sino que tengo que también identificar esas interdependencias. Un poco más inspiracional, les pregunto si sientes que estás pegando ladrillos o construyendo catedrales, esa analogía famosa de de qué sentimos que estamos haciendo, ¿cierto? Finalmente, ¿qué es lo que estamos logrando? Simplemente ahí pegando ladrillitos como sin mucha visión, o si sentimos que estamos construyendo algo más. ¿Esto que hago me permite acercarme más a mis metas? ¿Qué tanto o qué tanto me aleja? ¿Qué pasa si no lo incluyo? ¿Cierto? Cuando quedan de pronto esas prioridades por allá, a veces me ha pasado como 1.1, 1.2 o quedan como o de la 4 para allá y la gente queda como y esos entonces son importantes, pero entonces ahí de pronto les pregunto, ¿y qué pasa si no lo incluimos? ¿Cierto? ¿Cuál es el riesgo de incluirlo? ¿Qué pasaría si no lo incluimos? Esa pregunta me ha funcionado bien. ¿Cómo sentirías si logramos estas 3 prioridades? ¿Cierto? ¿Qué sentirías? ¿Qué pasaría si lo logramos? ¿Y qué pasaría si no? Porque también eso es un juego, ¿cierto? Eso es como, vamos a intentarle, pero ¿qué pasa si sí o si no? Y finalmente, como queremos llevar a que el equipo de alguna manera haga mediciones semanales inicialmente, pues entonces, ¿qué progreso diario necesitas para alcanzar la meta? ¿Cierto? ¿Cuál es el ritmo sostenible, esa cadencia que crees que debemos generar para poder lograr esa meta que nos estamos proponiendo?
Así como a grosso modo, de alguna manera, esas son como algunas preguntas que uso en esas sesiones de OKRs, dependiendo de los equipos para llevarlos como a generar esas conexiones. Hugo Cabrera desde Facebook nos pregunta si tienes algunas herramientas que utilizas cuando trabajas con OKRs. Sí, señor, claro que sí, ni que hubiera sabido, ¿cierto? Claro que sí, Hugo, mira, hay varias. Yo utilizo mucho, por ejemplo, en el tema de la capacitación, como para ir conectando con lo que he estado mencionando. Me gusta mucho Simon Sinek y el video del Círculo de Oro, que inclusive Cristian lo compartió en este taller que está dando hace poco, que a mí me inspira, me encanta, me mueve, lo veo cada ratico, es súper ganador para mí. En el tema del propósito me gusta mucho, inclusive he aprendido a hacer el Ikigai, no solo a nivel individual, sino a nivel de equipos, para generar propósito, me parece muy poderoso. Y todos los Kanban habidos y por haber, es decir, el OKR Kanban, el Coaching Kanban, el Team Kanban, el Kanban de experimentos, creo que esos son geniales para poder sacar toda esa esencia de los equipos y de las metas. Las preguntas poderosas permanentemente, como las que acabamos de ver, matriz de riesgos, matriz de impacto. Cuando trabajo, por ejemplo, con equipos comerciales, entonces yo utilizo también, ellos utilizan el embudo comercial, yo les utilizo entonces el embudo de priorización para que ellos también vayan como haciendo, tengan como la misma relación de su día a día y de su conocimiento, entonces lo hago así. La herramienta que sea en términos tecnológicos, si es Excel, si es Trello, si es VSTS, si es Jira, lo que sea, pero que quede algo registrado donde se puedan generar las gráficas para ver esos avances, que no quede como subjetivo, ¿cierto? Que realmente tú puedas ir cada que mueves una acción, cada que terminas un OKR, esa aguja cómo se mueve y que realmente puedas demostrarlo y que no quede después que se cierra el trimestre, como espérenme un mes, yo saco el informe a ver eso cómo quedó, ¿cierto? Eso no se puede permitir, entonces sea cual sea la herramienta tecnológica, si sea Excel, pero que la lleven ahí. Y finalmente yo creo que lograr a mí me ha funcionado bien, solo que ha sido obviamente porque hemos estado en empresas donde de pronto hacen un poquito de marcos escalados ágiles, ese tema de PI planning funciona muy bien para esos ciclos trimestrales y esas evaluaciones como continuas. Inclusive en algún momento me animé a liderar un Shark Tank a nivel de priorización de proyectos con presupuesto ágil, entonces allá se iban y literal, valga la expresión, se mataban los proyectos tipo Shark Tank para conseguir el presupuesto que tenía la vicepresidencia para ese trimestre. Y era producto de los OKRs que habíamos logrado. Entonces, vea, ese trimestre logramos esto, a lo que queremos lograr ese nuevo trimestre es esto, y empezaban de alguna manera a pelear por el presupuesto. Entonces, eso también ha sido muy chévere. No sé si es suficiente, queda claro, Hugo, ¿cierto? Hugo, así es. Y ahí igual nos irá comentando en la transmisión si es que la respuesta les pareció, satisfizo sus expectativas. A ver, Ajá. Igual le podemos dejar ahí escritico como linkcitos a estos Kanban para que también los utilice, al Ikigai, algunos videos que también ayudan como a inspirar bastante esas reflexiones. entonces te invito a que nos puedas compartir y colaborar en la comunidad, en el grupo. Claro que sí, cuenta con eso. Genial. Entonces, la última pregunta, como para terminar la primera fase, y ahí después vamos con las preguntas de los chicos en Facebook, ¿sí? Claro que sí. ¿Cuáles tips crees tú recomiendas para las personas que inician el trabajo en OKRs? Primero, yo creo que hay que datearse, ¿cierto? Así como le pusiste a tu comunidad, mire lo que importa, yo creo que leer bastante, leer ese libro, y también saber a quién leer, ¿cierto? Escoger muy bien, porque hay mucha gente generando mucha información y mucho contenido, entonces
hay muy buenos autores y hay que datearse, hay que entender muy bien esto cómo es. Esto es un tema de alta responsabilidad porque estás planeando el trabajo y el futuro de una organización, de un equipo, entonces no es jugando, ¿cierto? Perdónenme ahí el regaño, esto es algo muy, muy serio y hay que datearse, ¿sí? Inclusive también mostrarnos un poco vulnerables y no está mal en esos primeros ejercicios, decir, va, este es mi primer ejercicio, estoy aprendiendo, me he leído suficiente, pero en la práctica es el momento de verdad, es mi primera vez y les confieso que estoy como aprendiz todavía de esto. Entonces, también hacernos como conscientes en que esto también es un tema de irnos mostrando, ir avanzando también con el proceso de OKRs en términos de nuestra evolución. Más es menos, definitivamente. Tratar de, en lo posible, ser muy, muy estrictos con esas cantidades que nos propone el marco de 3 a 5 máximo, y 5 ya es mucho inclusive en algunos momentos, entonces más es menos definitivamente. La transparencia es el punto de partida, ¿cierto? Los OKRs nos invitan a que la información fluya en todas las etapas, en todas las capas de la organización, en que la estrategia esté muy definida y que la información alcance a bajar, que lo que estén definiendo abajo suba a la estrategia para que haya feedback como en doble vía. Entonces, y tenemos entonces que dejar los objetivos comunicados, socializados, visuales, ¿sí? Pero eso significa un proceso también del equipo, de qué tanta confianza se tiene, qué tanta autonomía tiene, yo qué tanta autoorganización realmente he logrado en el equipo para que puedan empoderarse lo suficiente. Entonces, yo creo que también tiene que haber un trabajo previo con los equipos, no solamente como llegué a un equipo y listo, me voy a hacer OKRs porque es lo que funciona y lo que está de moda y lo que aprendí que chévere, sino que también desde un tantico ahí, un momentico de venga, cómo está realmente la autonomía, la autogestión, la confianza, el empoderamiento, la toma de decisiones en el equipo. No presionar por conseguir los resultados más rápidos, ¿cierto? No es como, tenemos ya, se está acabando el trimestre, y entonces hágale pues, y que hubo que hay que alcanzarlo, ¿cierto? Como esa presión solo por el resultado, ¿sí? Sino que lo importante ahí es también mantener claro el avance, mantener clara la información, por eso es muy importante eso mostrar realmente como en gráficas lo que vamos logrando para poder no simplemente irnos a presionar porque sí. No confundir esfuerzo con resultado, ya que hay un tema que mencionan mucho y a veces las organizaciones no saben cómo hacerlo, y es no ligar los OKRs a las evaluaciones de desempeño, ¿cierto? Definitivamente son dos cosas completamente diferentes y que sería muy bueno que lográramos no unirlas. Asignar responsables, a mí me ha funcionado mucho asignar responsables por KRs, porque se supone que eso es un trabajo de equipo, pero cuando queda que eso es de todos, termina siendo de cualquiera y cualquiera termina siendo nadie, ¿cierto? O termina siendo el Agile Coach, que tampoco tiene mucha injerencia en muchas cosas de cómo lograr eso. Entonces, dejar responsables por KR, no porque ellos vayan a hacer de principio a fin que ese KR se mueva, pero sí de pronto es el que va a estar atento a la medición, va a estar atento como a ciertas cosas. Entonces, dejar responsables por KR, eso me ha funcionado muy bien. Crear conciencia, empezar con un equipo, no tienen que irse a cambiar al presidente de la organización, ¿cierto? Ese bottom-up funciona bien, posiblemente, inclusive puede ser una de las maneras. A mí, por ejemplo, en Tata me ha funcionado mejor así. Cuando yo me quise ir hacia arriba, no lo logré. Empecé a generar con el equipo de líderes ciertas dinámicas diferentes, empezamos a gestionar con OKRs, ya de ahí para arriba se empezaron a antojar, ¿cierto? Entonces, antójense, hagan que se antoje la organización, no se vayan de frente a dar la pelea porque con seguridad van a frustrarse más rápido. Entonces, empiecen con un equipo, creen conciencia y van derecho. Y finalmente, esto es de largo aliento, no renuncien y arriesguense.
Arriésguense a cambiar, arriésguense a hacer acomodar los OKRs, a experimentar, y tengan claro ustedes y háganle claridad a su equipo que los KRs posiblemente no se cumplen en 3 meses. Hay un ejemplo de Google muy chévere. El OKR siempre se mantuvo durante 3 años. Era ser el navegador por excelencia de la gente, ¿cierto? Y cada año se ponían una meta diferente. Entonces el primero eran como 20 millones de usuarios, lograron 15.000. No lo lograron, pero no lo cambiaron, siguieron. En el segundo dijeron, vamos a tener 40 millones. Ahí inclusive duplicaron su misma meta. Alcanzaron como 25 millones. Y en el tercer año pusieron que su meta iba a ser 100 millones y lograron 111 millones de personas navegando con Google. Entonces, donde hubieran cambiado el KR tan tranquilamente al otro año porque simplemente no funcionó, ¿cierto? ¿Qué sería de Google? No estaríamos hablando posiblemente de ellos. Entonces, a veces lo que tenemos que cambiar es las acciones, la forma en la que estamos abordando los KRs, ¿sí? Y obviamente el reto tiene que seguir aumentando a medida que hacemos acciones. Entonces, nuevamente, esto es de largo aliento, arriésguense y no renuncien. Justo ayer nos llegó una pregunta en la charla que tuvimos sobre exactamente eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer si es que si es que sé que no voy a lograr el KR? ¿Lo puedo cambiar en el camino? Y de pronto creo que ha sido bastante clara con la explicación. Muchas gracias. Entonces nos vamos un poco a las preguntas de Facebook, ¿te parece? Claro que sí, dale. Ya, a ver, hay varias preguntas muy interesantes. ¿Cómo ves el tema de relacionamiento de los KRs con desempeño de personas? Dice Luz Candio, ¿cómo lo relacionamos? ¿KPIs? ¿Cómo lo hacemos? Luz, mira, realmente si tú empiezas a relacionar el cumplimiento de un KR con el desempeño, se te pierde completamente la intención de los OKRs, que es la motivación natural de las personas por eso, ¿cierto? Las metas de desempeño yo creo que van por otro lado, y si posiblemente las empecemos a relacionar, eso es como la evolución de los OKRs. Inclusive hay una propuesta que se llama los CFRs, que son conversaciones, feedback y reconocimientos, pero eso es cuando la dinámica de la organización entera está en OKRs, ¿cierto? Y ya estamos tan óptimos y tan eficientes en definir OKRs, medir OKRs, estrategia en OKRs, presupuesto ágil, priorización ágil, o sea, toda la transformación completa está como chuleada. Yo creo que ahí pudiéramos hablar inclusive de los CFRs, que es ese feedback y ese reconocimiento, más allá de la evaluación de desempeño. Porque si no, entonces tú sigues atando, inclusive hay varias organizaciones que yo conozco que definen entregas de valor, ¿cierto? Como KRs que llevan a cumplir un objetivo. Entonces, ¿qué pasa cuando haces eso? La entrega de valor empieza a desvirtuarse, porque la entrega de valor es simplemente saquen a producción. No me importa si el usuario lo usa o no lo usa, si eso es valioso o no para el usuario, pero mi equipo salió a producción y eso es un KR cumplido. Es decir, significa una bonificación para las personas de esa empresa. Es decir, está atado a ese reconocimiento, a ese desempeño. Entonces, inclusive yo fui allá el coach de uno de esos equipos y yo no había sido capaz de generar OKRs porque el equipo estaba muy inmaduro, inclusive la estrategia todavía no estaba clara. Y la líder de ese equipo me decía, Nadia, tenés que definir OKRs porque de ese OKR depende nuestro bono trimestral. O sea, solo con el hecho de decir, ya los definí, estén bien o estén mal, estén más o menos, ya hay bono porque ese equipo logró definir OKRs. Entonces, ¿qué sentido tiene, cierto? Hacerlo así. Es mejor entonces que los equipos empiecen realmente a entender la dinámica de los OKRs, entiendan la conexión que tienen, entiendan esa arañita y logren conectar cada uno de los OKRs con la estrategia, inclusive con sus mismos propósitos, antes de pensar en desempeño. Eso tienen que ser dos cosas diferentes. Adicional, porque el desempeño también tiene que ver con ideas innovadoras,
con temas mandatorios de la organización, ¿cierto? Con algunas habilidades blandas que la organización considere requeridas para tu rol. Y eso es completamente independiente al tema de los OKRs, que le ayudan obviamente todas esas cosas a que los OKRs se puedan cumplir de una manera más eficiente a nivel individual, obvio que se ve que va a tener algún impacto, pero ligarlo es matar los OKRs desde el principio o matarle el desempeño a la persona, porque entonces, ¿cierto? O lo cumple, si no, no sirve. Entonces, yo creería y estoy completamente convencida que uno no debería ligarlos, a no ser de que estemos todos funcionando en OKRs y lo tengamos muy, muy interiorizada como organización. No sé, Cristian, ¿tú ahí qué piensas? En mi caso, me ha tocado también esas conversaciones bastante seguidas, ¿sí, no? De pronto, yo entiendo que el mindset tradicional siempre ha tenido que ligar un poco el tema del desempeño con el cumplimiento de metas, ¿no? De pronto eso hace de que de una u otra manera tengamos que pensar en que un número, una meta numérica relacionada a algún tipo de bonificación por ser cumplida, ¿no? Y que de pronto a partir de ahí es que se viene esta necesidad, creo yo, de poder tratar de vincularlos. En definitiva, creo que el hecho de buscar, como tú dijiste al inicio, esa milla extra al desempeño normal que tenemos, se puede justamente ver afectado por el tema de la bonificación, ¿no? Porque de pronto si yo quiero lograr el bono, simplemente pongo una meta menos ambiciosa, pongo un resultado clave menos ambicioso y de pronto me empiezo a cambiar la finalidad de los OKRs, ¿no? Empiezo a tener unos indicadores que están más ligados a la vanidad, al poderlos cumplir y simplemente sacar adelante no el objetivo, no la meta, sino el bono. Entonces, Así es. definitivamente creo que va por ahí. Así es. Hay varias preguntas en Facebook interesantes. Jorge y Mario nos preguntan cómo diferenciar un poco los KRs de las tareas, de las iniciativas o acciones. Mira, la arañita es muy fácil. Tú tienes un propósito, una visión aquí arriba, ¿cierto? A ese propósito inspiracional, motivador, que no tiene vigencia en el tiempo de alguna manera, ¿cierto? Ya no es como en el 2030 quiero lograr, sino, por ejemplo, te voy a poner algo personal para que me entiendan. Mi propósito en la vida es dejar huella en las personas a mi alrededor, ¿cierto? Y ser feliz. Eso no tiene vigencia en el tiempo, ¿cierto? Puede que a raíz de varias cosas en mi vida llegue a cambiar, pero puede ser un propósito que me pueda durar por siempre, ¿cierto? Es inspiracional, es retador, me lleva a poder hacer muchas cosas, tanto profesionales como personales, ¿cierto? Entonces, ese es mi propósito. Ya mi propósito le desligo, ¿cierto? Los objetivos. Entonces, uno de mis objetivos puede ser transferir conocimiento ágil como una de las formas de dejar huella, ¿cierto? Y en esa transferencia de conocimiento ágil, pues uno de los KRs es poder hacer los OKRs, ¿cierto? Precisamente. Pero yo, ¿cómo logro entonces ligar? Tengo mi propósito, mi objetivo es transferir conocimiento y uno de los KRs será no sé, aumentar el conocimiento en la comunidad sobre OKRs en un 30%, por ejemplo. ¿Yo qué tengo que hacer? Esas serían mis acciones, ¿cierto? Yo puedo entonces, una de mis acciones es dar, no sé, 5 charlas de OKRs al año. Otra acción pudiera ser unirme con Cristian en una charla en vivo para responder dudas y hacer conversatorio. Puede ser también una iniciativa, ¿cierto? Que es una acción para mí, pero que puede ser una iniciativa inclusive para un equipo de trabajo, que puede ser entonces crear un libro de OKRs. Y ahí implicaría, eso es una acción que puede ser una única acción o pudiera ser una iniciativa de la cual se puede pegar un equipo completo, ¿cierto? Entonces,
Así se hace como la desagregación de propósito, objetivos, KRs y acciones. Si tú eres, por ejemplo, trabajas en Scrum, las acciones posiblemente las puedes ligar a las historias de usuario, ¿sí? Pero hay inclusive historias de usuario que pueden ser épicas y que se te pueden volver inclusive una iniciativa siendo acción. Y esa acción se te puede volver entonces KR de otro arbolito que tú vayas a generar y vuelve y juega. Ese KR se vuelve un objetivo, ese objetivo KR y ya, y lo sigues desligando. Ahí es donde empieza a tener todo esto sentido. Nosotros deberíamos ser capaces de ver la organización como con muchos arbolitos de KRs y de OKRs por todas partes, ¿cierto? Que yo pueda inclusive decirle, Mario, Jorge, ¿usted en qué equipo está por aquí? Ah, bueno, y esa acción que usted está haciendo, esa historia de usuario que usted acaba de cerrar, impactó este KR, este objetivo, este otro KR, y llego y vea, y eso le hizo tal cosa a la estrategia de la organización. Debería uno llegar hasta allá. ¿Sí? No sé si... Qué difícil. Sí, es claro. Desde Facebook nos dice Jean-Pierre si es que tú has tenido alguna experiencia de Hoshin Kanri con OKRs. Sí. Es que inclusive están muy ligados. El Hoshin Kanri pues es la brújula, ¿cierto? Que nos da el norte hacia dónde queremos llegar. Y los OKRs funcionan muy bien ahí porque el Hoshin Kanri se basa en esa estrategia de cashball, de comunicación bidireccional, ¿cierto? De estrategia, cómo le comunica a táctica, de táctica que le comunica a operativa y cómo lo que hago en operativa sube. Entonces, van de la manito y inclusive el Hoshin Kanri, una de lo que planteas del famoso Hoshin Planning, que no termina siendo nada menos que un PI Planning o una reunión trimestral para lograr hacer los OKRs. Entonces van de la mano completamente y por medio del cashball y ese planning o Hoshin Planning que simplemente lo puedes traducir a esa reunión trimestral para validar hacia dónde vamos. Me gusta una pregunta que ha hecho Aldair Romaní desde Facebook. ¿Cuándo no utilizar OKRs o cuándo los OKRs no son la solución? Está muy buena. Ay. Pero hay que pensarla. Yo creería que cuando la organización o cuando las personas de la organización definitivamente no son capaces de pensar en resultados, sino simplemente en operación, ¿cierto? O sea, cuando yo simplemente me puedo dedicar a hacer cosas del día a día y no logro conectar eso con la estrategia, ¿cierto? Inclusive me pasa en algún equipo donde tocó inclusive dividir qué hacíamos para los OKRs y qué hacíamos para la operación, ¿cierto? Porque entonces, que gestionar, que facturar, que gestionar vacaciones, que dar el permiso para que salga a la cita médica, que hacer una presentación, que no sé qué. Eso se puede volver tema de gestión simplemente de equipos y no lo conectamos con un OKR. Pero no es como cuándo no usarlo, sino saberlo de pronto cómo transformarlo, pensaría yo. Porque yo creo que definitivamente los OKR es hacia donde nos tenemos que girar, ¿cierto? Lo importante ahí es saber cómo hacerlo, más allá de simplemente decir no lo hago. Entonces, si tienes, por ejemplo, un equipo como el que te estoy mencionando, tratar de generar ese objetivo de para qué tengo que hacer todo esto. Posiblemente todas las actividades operativas sí me lleven a lograr un resultado que no estoy viendo. Entonces yo pensaría más que no usarlo, es entender el momento del equipo, saber cómo irlos transformando ese mindset o esas actividades que hacen y tratárselas de envolver o de definir en un objetivo superior también para darles propósito. Porque pasa mucho en equipos netamente de operación, en equipos de soporte,
¿cierto? De que solamente hacen incidentes y es como, y mi objetivo es entonces cerrar incidentes y ya. Entonces, de pronto, esos OKRs pueden ser inclusive más retadores de lograr identificar porque pueden ser más transversales o pueden tener interdependencias con otros, porque el cerrar incidente puede que no sea un OKR, puede que no me lleve a algo superior, pero para una línea de negocio sí, ¿cierto? O para servicio al cliente no tener tantos requerimientos por ese error que estaba presentándose, posiblemente sí. Entonces puede que hayan interdependencias que hayan que revisar, pero yo me atrevería a decir que no usar OKRs no sería una opción en el mundo en el que nos estamos moviendo hoy. Sí, creo que en definitiva el hecho de estos cambios culturales necesarios para hacer OKR son importantes, ¿no? El que la empresa se sienta preparada de una u otra manera para poder hacerlo. Creo que es importante y creo que es un poco del resumen de lo que has comentado. Me parece genial. Así Finalmente, la es. última pregunta. Llegamos hacia el final. Qué Es, triste. ¿cómo vender OKRs hacia la empresa, hacia nuestros compañeros dentro del equipo, hacia nuestros jefes de área, hacia más arriba en la escala jerárquica, cuando tenemos que utilizarlos y sabemos que de una u otra manera podemos utilizar ya los OKRs, cómo compartirlo, cómo hacer que más personas se sumen? Pues a ver, ahí yo creo que hay varias estrategias, ¿cierto? Y yo creo que lo hablábamos ahorita al principio y es como buscarse ese aliado en términos de agilidad y de todos estos cambios ágiles. Yo creo que para eso no hay una receta puntual. Yo te voy a contar como lo que yo he hecho y espero que te sirva. Yo lo que he hecho es empezar con equipos propios, o sea, con equipos que yo no tenga que pedirle permiso a nadie para hacerlo, ¿cierto? Y con esos mostrar resultados, porque no hay nada que venda más que mostrar resultados, ¿cierto? No, y resultados propios, porque tú te puedes ir con la presentación de Cristian, con la mía, con la del libro, con la de Google y decir, vea, si Google lo ha hecho, nosotros, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero eso a muchos o a ninguno puede que les sirva ese discurso. Entonces yo lo que he hecho es equipos que están bajo mi resorte, ¿cierto? Los empiezo a coachar literal, ¿cierto? A decirles, hay formas mejores de hacer lo que hacemos, ¿cierto? Formas que nos pueden hacer más eficientes, formas que nos pueden mostrar mejores resultados, que nos pueden dar más propósito. Y a mí me ha funcionado mucho hablarle a la gente del propósito, porque normalmente cuando uno le preguntan tú quién eres, tú qué haces, tú qué viniste a hacer en el mundo, todo el mundo se queda como tildado, ¿cierto? Como plop, ¿yo qué contesto aquí? Y cuando tú conectas esa pregunta a nivel profesional, peor, porque inclusive te encuentras muchas personas que ni siquiera estudiaron lo que querían, que estudiaron lo que el papá quiso, en fin, muchas cosas. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de propósito en los equipos, le das la entrada completamente a los OKRs, ¿sí? Y lo haces en los equipos, vuelvo y digo, que tú tengas resorte, eso sí, tienes que tener como un control y un seguimiento, un acompañamiento, control no de que usted, sino como de ese acompañamiento, ese seguimiento en el avance para mostrar resultados. Y con eso empiezas a subir, ¿cierto? Como mira, mi equipo antes hacía esto, ya logra esto, o lo logramos de tal manera, o entendemos las cosas así, y empiezas a mostrar los huevitos, hay que cacarearlos, se dice por aquí en Colombia, ¿cierto? A veces no cacareamos los huevos y los huevos hay que cacarearlos, hay que demostrar lo que estamos haciendo. Cuando uno demuestra, empieza la gente a decir como, ¿y estos que están haciendo diferente? Porque están logrando cosas diferentes, porque eran los que tenían los números en negativo, en rojito, y ya los están teniendo en verde en las de seguimiento. Y así vas como convenciendo. A mí casi nunca me ha funcionado como irme hacia arriba y decir, venga, hagamos OKRs y punto, ¿cierto? Toca convencer y buscar aliados en esas otras capas de arriba,
¿cierto? Mira lo que estamos haciendo. Te anotás, intentamos, ¿cierto? Y obviamente, pues sí, válido irse a demostrar todo lo que nos enseñan en estos cursos y que todos los casos de éxito de Google, Bono, Facebook y demás, eso también sirve como para apoyar todo el tema de teoría y de números, pero nada va a vender más que los resultados que uno pueda lograr y adicional que puedas mostrar tú, porque una cosa es como que vamos a hacer OKRs, si usted sabe hacer OKRs, no, yo todavía no he hecho nada, ¿cierto? Déjeme intentarlo, no, hazlo con los equipos que tengas ahí inicialmente y empiezas a cambiar. Creo que eso es como lo que a mí personalmente me ha funcionado. A no Genial. ser de que tengas un líder ágil que se le monte al bus y lo hagan, ¿cierto? Eso sería el caso ideal, pero yo creo que es más poquito. Sí, es más difícil, definitivamente. Y es más escaso. Nadia, llegamos al Señor. final. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido bien interesante las cosas que nos has compartido. Seguramente a los chicos se les va a ser de mucho valor. Le agradezco nuevamente el hecho de que nos dediques un poco de tu tiempo ¿cómo se llama? A poder compartir un poco tu experiencia y en definitiva estás bienvenida. Seguramente en otros espacios ya compartiremos algunas cosas juntos. Claro que sí. Agradecerte nuevamente, agradecerte en nombre de todos y que tengas un excelente domingo. Un abrazo para todos, que aprendan mucho y aquí voy a estar siempre disponible. Este tema me encanta, me apasiona, entonces aquí voy a estar para ustedes. Un abrazo muy especial, abrazo virtual. ¿Cómo te encontramos en redes? En redes, ay Jesús, no, tengo un nombre súper completo, Nadia Viviana Zapata Benítez, estoy en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, Nadia Vi Zapata. Yo creo que no hay muchas Nadia Vivianas en el mundo realmente, entonces ahí me encuentran fácil, Nadia Viviana Zapata Benítez, ahí estoy en todas partes. Ok, Nadia, un gusto tenerte por aquí y seguimos en contacto. Claro que sí, gracias a ustedes, que aprendan mucho, feliz domingo. Feliz domingo. Gracias.